Buenas noches, mi nombre es Joana Gurto y hoy les presento mi trabajo final de la materia de Teoría del Derecho Constitucional, el cual lleva por tema Crítica a la Constitución del 2008 en referencia al neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo como una corriente del derecho nace en el Ecuador o surge en el Ecuador con la llegada o la expedición de la Constitución del Ecuador de 2008 que fue realizada en Montecristi. Esta constitución, que es conocida como un hito innovador, trae consigo el reconocimiento de los derechos humanos, de las garantías jurisdiccionales y también de principios constitucionales que fueron implementados para combatir los problemas de ese entonces y los problemas que siguen siendo actuales, tales como económicos, políticos, culturales, ambientales, etcétera. Pero también esta constitución trajo unas ciertas críticas para otros juristas, ya que se dice o se habla que esta constitución fue consagrada o fue implementada por juristas en referencia a un partido o para beneficiar al gobierno de ese entonces. Con la llegada del neoconstitucionalismo en el Ecuador nos surge una gran interrogante. ¿Qué constitucionalismo se regía antes de la Constitución del 2008? Para esto vamos a regirnos a los antecedentes históricos anteriores de las constituciones del Ecuador y hablaremos de cuatro muy importantes. La Constitución de 1830, que fue la primera carta magna que redactó el Ecuador después de haberse separado de la Gran Colombia en la ciudad de Riobamba, que surge en esta constitución o ya se declara al Estado ecuatoriano como soberano. Sin embargo, no se plasma aún el neoconstitucionalismo, sino un constitucionalismo tradicional. También está la Constitución de 1945, que si bien ya se reconocían ciertos derechos, igual seguía plasmado en el constitucionalismo anterior. Y en la Constitución de 1998, que este ya sentó un precedente o una base para la llegada del neoconstitucionalismo, ya que aquí ya se implementaron ciertos derechos fundamentales y también ya se reconoció los tratados internacionales. Y es en la Constitución del 2008, como ya habíamos hablado, un hito relevante e innovador en el que se plasma y se desarrolla todo el neoconstitucionalismo actual. Si bien el neoconstitucionalismo nace en la Constitución del 2008, esta misma tiene límites dentro de ella. Para eso se habla del bloque de constitucionalidad y de seguridad jurídica. En el bloque de constitucionalidad se reconoce la Constitución del 2008 como la ley máxima o jerárquicamente la ley que rige a todo el Estado. Sin embargo, surge una cierta crítica al momento de interpretarla o de ponerla al margen con los tratados internacionales. Es decir, aún no se sabe cuál es el alcance que tiene la Constitución frente a los tratados internacionales. Un pensamiento muy lógico del neoconstitucionalismo. También tenemos al equilibrio de la seguridad jurídica, que se habla sobre la interpretación que tienen los jueces. Los jueces de la Corte Constitucional, al momento de aplicar su interpretación, muchos de ellos tienen un pensamiento jurídico muy neoconstitucionalista que hace que en esta interpretación se enfoque a lo político, y esto puede perjudicar o puede tener algún límite en dicha constitución y en su interpretación. Aplicación del neoconstitucionalismo por parte de la Corte Constitucional. Como ya sabemos, la Corte Constitucional es el máximo órgano controlador y de interpretación de la Constitución. Es por ello que esta Corte, en sus fallos, ha aplicado el neoconstitucionalismo en su máximo esplendor, tales como en sentencias como la esclavitud moderna de Furukawa, en el cual se reconoce una nueva forma de esclavitud moderna dentro del Estado. Para ello, se implementa o se aplica el neoconstitucionalismo fundamentando el derecho a la libertad como dignidad humana. También tenemos la sentencia de las excepciones del derecho a la vida, en el cual se habla sobre la eutanasia, en donde se plasma la aplicación del neoconstitucionalismo fundamentando la autonomía de decisión de las personas, también la libertad de decidir de las personas a una muerte digna, todo esto en base o controlado a la normativa. En conclusión, se puede decir que el neoconstitucionalismo en el Ecuador se consolida en la Constitución del 2008 como una norma máxima de protección de los derechos fundamentales, de las garantías judiciales y de los principios constitucionales. También que los límites del neoconstitucionalismo en dicha Constitución siguen aún enfrentando problemas
al momento de la aplicación de dichas normas que buscan la equidad y la justicia. Y por último, también que la Corte, como máximo intérprete de la Constitución, ha impulsado la protección de los derechos fundamentales en casos de máxima atención. Muchas gracias.